profesor adjunto ordinario de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, investigador categorizado por la Universidad Nacional de La Plata, docente en la especialización en familia en la Universidad Nacional de La Plata y en la especialización en género, políticas públicas y sociedad por la Universidad Nacional de Lanús. Tiene posgrados en Criminología e Infancia por la Universidad de Salamanca y es especialista en Derecho Penal y máster en Derecho Penal, como así también director académico del Código Penal comentado. La exposición que en esta oportunidad nos va a compartir se titula Poder Judicial e Impunidad. Bueno, primero el agradecimiento. No como forma de iniciar esta charla, esta conversación, sino el agradecimiento a Evas, a Carlos, a Nati y a todos los integrantes que están corriendo de un lado para otro para intentar de albergarnos este sábado a la tarde con 30 grados de calor. Y el agradecimiento es porque es muy difícil, bueno, Natalia de alguna manera lo quiso delinear, es muy difícil organizar y llevar adelante un congreso. Y se presentaron muchos obstáculos. Lo miro a Carlos porque muchos de ellos me llamaban para decir ¿qué hacemos? Y yo me preguntaba, pensándolo, digamos, si el Congreso fuera de derecho a la propiedad y medianería, o si fuera de derecho aduanero, ¿hubiéramos tenido tantos problemas o no? Creo que no, y creo que no porque en alguna de las intervenciones de las personas que estuvieron con nosotros, claramente se habló de cómo está inmersa en la mentalidad, en la sociedad, la protección y la impunidad de esta clase de delitos. Y traje para comparar y para que pensemos juntos, digamos, algunas de estas cuestiones que tienen que ver no solamente con la faz formal del Congreso, que es esta, que es las mesas de debate que se han armado, sino también es con la parte informal. La parte informal del Congreso es con cada uno y una que nos encontramos en cada uno de esos espacios y me dicen, che, nos pasa esto en Tucumán, che, nos pasa esto en Chaco, ¿qué hacemos acá? Y eso también es parte del Congreso, porque eso nos da información y nos da lugares por donde los que tenemos que ir o lugares a los cuales tenemos que atacar. Entonces, cuando arrancó el Congreso ayer a la mañana y ambos vicepresidentes de la universidad hablaron y dieron inicio, el puntapié inicial a este Congreso, lo escuchaba a Tauber hablando justamente del rol de la universidad, ¿no? Como una universidad, la universidad tiene que estar activa en estos problemas, cómo tiene que estar problematizando estas situaciones, cómo tiene que dar respuestas. Bueno, hace muchos años que venimos luchando para que la universidad sea eso y por suerte abandonamos esa mirada estática de laboratorio que parece que solamente quería generar gente que no piense en lo que se va causando en la realidad. Y para comenzar a ver sobre las intervenciones del Poder Judicial en esta clase de delitos, no solamente me voy a sumar a algunos de los índices que se dieron en el día de ayer en cuanto al incremento de esta clase de delitos, sino que nosotros tenemos nuestras propias estadísticas. Como adelantó, digamos, ejerzo mi trabajo en Loma de Zamora y estamos de turno 15 días, 3 o 4 veces al año, donde ingresan todas clases de delitos. Eso nos permite hacer en cada uno de esas quincenas recortes anuales para después analizar y hacer cierta prognosis de la cantidad de casos y poder dividirlos
en esta situación, abusos sexuales en general, abusos sexuales contra la infancia en particular, y ver por qué paran de investigar algunos delitos o por qué aceleran la investigación de otros, para que nos sirva como matriz para analizar, para discutirlas, para conversarlas, para avanzar, digamos. Y me acuerdo que en el año 2019, con varios también de los que nos encontramos acá, hubo un encuentro en el Senado de la Nación y llevé los números del año 2017, 2018 y 2019, demostrando la gran capacidad de archivo que había por parte de los fiscales con respecto a las causas de abuso sexual. En el 2020-2021 nosotros volvemos a hacer estos análisis y por suerte observamos que ya no se archivan esas causas y entonces decimos, bueno, nos sirve para que han puesto el ojo sobre estos espacios, evidentemente, digamos, les interesa más investigarlos o los quieren llevar más adelante. No, en realidad, luego de que salió en La Nación esos números, varias de esas causas no las archivan, pero no las mueven. O sea, quedan en funcionamiento, quedan vigentes, pero no están archivadas. Entonces, no forman parte de la cifra que nosotros o que cualquier otra persona o que los propios controladores del Ministerio Público pueden, digamos, en todo caso, evaluar con respecto al avance o no de las investigaciones. Y dentro de esas investigaciones, a mí me llama la atención siempre la cantidad de recursos humanos que se asignan a este tipo de causas. Hasta hace un año atrás, o sea, hasta mitad del 2021, nosotros encontrábamos fiscales de instrucción, fiscales de juicio, fiscales de ejecución, fiscales contra la propiedad, generales, fiscales que investigaban delitos de escruches, se llama así, salideras, delitos complejos, más de 120, 130 fiscales. ¿Cuántos de ellos estaban dedicados a abuso sexual infantil? Una. Planteamos la cuestión en su momento, dijimos, ¿por qué no intentan de fortalecer con recurso material, con recurso humano, este espacio? Bueno, lo vamos a duplicar, 2. Entonces, tenemos como un primer análisis que tiene que ver con los recursos materiales con respecto a las causas que se investigan. En el 2021, está bien que es un año en pandemia y nosotros tenemos que tomar 2020, 2021 con cierta particularidad, porque a nosotros, si bien descendieron los delitos contra la propiedad, por ejemplo, se triplicaron los delitos intrafamiliares, los delitos de abuso y los problemas entre vecinos, ¿no?, en plena pandemia. Entonces, nosotros tenemos que seguir analizando este tipo de situaciones para ver si la curva de los números que dijeron ayer del Ministerio de Justicia sigue multiplicándose o si en algún momento paran en esa meseta con respecto a las denuncias. Pero con respecto a las denuncias, el 70%, estoy redondeándolo, en realidad es 62 y 9, sería 71%, se corresponden a abuso sexual infantil denunciados durante el año 2021. 62% de hechos cometidos en ese año, 9% de abusos sexuales contra la infancia prescriptos, o sea, cometidos décadas atrás, ¿sí? El 29% de esos casos eran abusos sexuales genéricos, en los cuales en muchos de ellos no se podía identificar al autor, a diferencia de lo que ocurría con la gran cantidad de lo que se podía identificar de los abusos sexuales intrafamiliares, prescriptos o no prescriptos, sea del 71% de ellos. En ese recorrido, nosotros lo que notamos es que había una escasa designación de cámara GESEL, ¿sí? La cámara GESEL es un medio de prueba, y acá así voy con una nota al pie. En el año 2000, como dijiste recién, en el año 2000 presentamos en España una
publicación, un documento justamente que hablaba de la Cámara Gesell como el espacio adecuado para escuchar a los niños y niñas en los procesos penales, año 2000. Eso repercutió, Carlos lo ha vivido en carne propia, y lo que no contó que en la anécdota de hoy, que costó un ataque al corazón, ese hecho en Bariloche en algún momento, esos malestares. En el 2003 se modificó, por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Nación y se incorpora la Cámara Gesell como medio para escuchar a los niños y niñas. En el 2004, por ejemplo, se incorpora en Córdoba. En el 2009 se incorpora en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. 2022, seguimos hablando de la Cámara Gesell. Por favor, digamos, o sea, si algo tenemos que aprender de la pandemia, es que tenemos otra serie de mecanismos no tan intrusivos, que no requieren tanta destreza ni material ni humana, y que podemos cumplir el derecho de la misma forma. O sea, realmente me eriza la piel escuchar a los colegas y compañeros de Tucumán hablar de que le juran, leen los artículos de falso testimonio antes de que declaren en la Cámara Gesell. Es una indignidad. Y esa situación de temor que genera, justamente, esa situación de temor que generan, tiene que ser denunciada, tiene que ser discutida en estos espacios, y que planteemos justamente alternativas. Si ya utilizamos circuitos cerrados, si ya utilizamos mecanismos informáticos, abandonemos el espejo de la Cámara Gesell, que digo, 22 años de Cámara Gesell, 22 años de Cámara Gesell. Entonces, nosotros tenemos que avanzar, porque muchas veces escuchamos sobre el contenido de la Cámara Gesell, y el espacio, ese espacio, es el espacio donde se pone en juego el saber jurídico y los demás saberes. Y en ese espacio, los que se enamoran del saber jurídico y lo quieren hacer valer a toda fuerza, van a exigir que haya un pliego de preguntas, y casi como que diga el testigo si fue abusado, que diga el testigo si el dedo fue. Y estamos hablando tal vez de niños, niñas que tienen 3, 4, 5, 6 años. ¿Dónde está el interés superior del niño si nosotros permitimos esa clase de preguntas? De buscar un espacio en donde esa persona que tiene que declarar, porque él o la víctima de estos delitos son testigos, pero no por eso le tengo que dar el código procesal para que lo lea la noche anterior. Entonces, este tipo de acciones nosotros lo tenemos que pensar no con movimientos antojadizos de defensores, fiscales y jueces. Nosotros lo tenemos que pensar como espacio donde estamos disputando el poder de los niños como sujetos de derecho, para intentar de que ese camino, el de la declaración de los abusos a los que fueron sometidos, sea lo menos traumático posible y no se vuelva a reiterar durante todo el proceso. En eso es importante que, digamos, ante el avance de los derechos del niño, es importante el rol que han tenido los y las psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales, operadores, intermediarios, en el acompañamiento de cada uno de estos niños y de estas niñas. Por ejemplo, el alto índice de fracaso de las cámaras Gesell no fue por suspensión de los profesionales, fue por suspensión de los agentes administrativos que no notificaron, que no llamaron, que le habían notificado hace un año atrás y le dijeron el 22 de octubre del 2023 tenés que venir a la cámara Gesell, y no volvieron a hablar con esa persona. Y entonces dejamos en cabeza de esfuerzos individuales que existen, de fiscales que existen y de funcionarios que recuerdan y llaman y le intentan de brindar tranquilidad, no para asegurar una visión imputativa contra la persona, sino pensando en esa persona de que esto sea de la manera más digerible posible y de que sea de la manera menos traumática, justamente para poder seguir adelante con su propia vida.
En ese recorrido yo ya dividí, digamos, esta charla, digamos, así como se notaron claramente los derechos de niños y niñas, cómo fueron avanzando sobre los procesos, principalmente el penal, en el cual estaban totalmente desconocidos. Las mareas no avanzan solas, siempre a la marea hay una respuesta y esa respuesta es el backlash. A mí me gustaría dejar sentado ya, digamos, como punto, digamos, me gustaría que discutamos el rol de los colegios profesionales, de trabajadores sociales, de colegios de psicólogos y de colegios de abogados con respecto a la persecución de profesionales con respecto a sus dictámenes, ya que judicial, legal, en espacios diferentes, donde ya no solamente nos vamos a tener que preocupar del dictamen, del acompañamiento, de la causa de familia, de la causa penal, de que estén conectadas, sino de aparte de la denuncia que me hicieron en el Colegio de Psicólogos o Colegio de Trabajadores Sociales, donde ciertamente tenemos graves situaciones que se han vivido en diferentes espacios que realmente me dan vergüenza que representen a los profesionales que justamente se están jugando su matrícula en cada uno de esos casos. Con respecto, en esta diferenciación que yo hacía con respecto a la cantidad de delitos denunciados en el 2021, y que de ese 62% eran abusos sexuales contra la infancia, pero existe un 9% que es de delitos que fueron prescriptos, o sea, abusos sexuales contra la infancia prescriptos, o sea, que fueron cometidos hace 20, 30 años. Yo creo que obedece esta situación a este movimiento político, el más importante en los últimos 40 años, que es el feminismo, correspondiente a, digamos, las modificaciones académicas, filosóficas, éticas y políticas que produce, pero también el acompañamiento que empieza, las fisuras que comienza a haber en las personas y en ciertas vivencias que habían quedado encapsuladas en su vida o en su infancia. Nosotros en el juzgado hasta este momento hemos tramitado 3 o 4 causas que los abusos sexuales habían sido cometidos en la década del 90, 2000, o sea, anteriores a esta muy buena ley que tenemos del año 2015 de respeto de los tiempos de la víctima. Y digo muy buena ley porque realmente establece los 2 requisitos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo mayor de 18 años y el subjetivo, que es el más importante, cuando la persona haga la denuncia. O sea, mayor de 18 años y si la quiere hacer a los 40, a los 50, a los 60, los plazos de prescripción van a comenzar a correr en ese momento, ¿sí? Yo realmente estoy convencido que es muy buena ley, pero es muy buena ley del 2015 en adelante. El tema es qué pasó antes. Por ejemplo, España, aprovechando a Sonia, digamos que nuevamente te digo qué honor tenerte al lado. España modificó solamente con criterios objetivos, estableció 35 años, dijo 35 años es el límite establecido, o sea, y cuando lo discuto con algún colega español me dice, bueno, es un buen plazo, pero se olvida de lo más importante que es la persona. Digamos, el plazo que tiene la persona para poder decir, para poder justamente plantear. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con los casos anteriores? Anteriormente teníamos en el 2011 la ley Piazza, que fue para mí lo más importante que tiene esa ley, es que diferenció en el Código Penal el abuso sexual no es como cualquier otro delito. Ese para mí es la gran conquista de esa ley. O sea, en el 2011 Roberto Piazza logró con la visibilización decir los plazos de prescripción del homicidio, del robo de automóvil, del robo con escalamiento y del abuso sexual no pueden ser los mismos. Tienen que empezar de manera diferenciada.
Y empiezan de manera diferenciada porque a partir del 2011 se estableció que ya que no puedo abrir una cuenta corriente a los 12 años, por lo menos que el plazo de prescripción que empieza a correr de los 18 cuando empiezo a ejercer la totalidad de mis derechos. El punto clave es ese, pero el punto clave es la ruptura de la situación. Ahora, el gran tema que se nos planteó fue justamente qué pasaba con los hechos que nos llegaban o que nos habían llegado al juzgado de hechos cometidos en la década del 90 y cómo llevarlos adelante. Primero intentamos aplicar la ley actual, ¿no? La ley de respeto a la víctima. Todos los tribunales superiores me revocaban la situación, establecían, y esto es así realmente, digamos, cuando uno comete un delito, digamos, en ese momento del delito se saca una foto procesal que es ley aplicable, juez que interviene, territorio. Entonces, ese marco, la ley aplicable, los delitos cometidos en el 90, en el 95, va a responder a esa época. Entonces, ¿cómo hacemos para intentar de resguardar estos derechos? Bueno, como ya las instancias superiores me habían dicho que yo debía prescribir, o sea, debía renunciar a la persecución por parte del Estado, lo que pensamos con el grupo de compañeros y compañeras que integramos el juzgado es, bueno, y si nos vamos por el mismo lado que nos fuimos en su momento cuando estaban las leyes de obediencia debida y punto final, cuando en esta misma ciudad de La Plata empezamos a discutir con los organismos de derechos humanos que integrábamos, Chicha, Mariani siempre, que no podemos dejar que obediencia debida y punto final o el juicio a las juntas sea lo único que se persiga, sino que intentemos de buscar respuestas, aunque sean respuestas documentales, para que comience la reparación de cada una de esas víctimas. Bueno, esa misma lógica fue la que usamos. Esa misma lógica fue la que usamos para los niños y las niñas víctimas de abusos sexuales, por entender que se encuentran comprendidos dentro de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a nuestra legislación en el 90, incorporada a nuestra Constitución en el 94, y por esa situación jurídica de sujeto de derechos, tenían la posibilidad de acepto la prescripción que me obligan a llevar adelante, no hay persecución penal, pero desde el punto de vista del sujeto, el Estado tiene la obligación, porque esa persona víctima la está reclamando ahora, de poder investigar y de llevar adelante ese caso. Y la respuesta que estamos llevando adelante de cada una de esas víctimas, de cada uno de sus familiares, es gracias por el acompañamiento. Porque el punto ya no es la privación de la libertad o no privación de la libertad. El punto es intentar de recuperarse de los traumas que sufrieron cuando eran niños y eran niñas, e intentar de llevar adelante la vida de la mejor forma posible. Y como preguntó en su momento una fiscal de casación, pero está bien, vos tenés tu verdad, ¿para qué hacer la denuncia? ¿Qué es lo que querés con tu verdad? ¿Sabés lo que quiero? Quiero que esa verdad esté institucionalizada. Reconocemos como una víctima de abuso sexual. ¿Tanto es pedir esto? Bueno, evidentemente sí lo es. Y por eso reconocemos que los familiares y esas víctimas, porque todas reciben el mismo trato, son apartadas de su familia, son alejadas de los espacios comunes, o porque no le creen o porque no quieren escuchar, y encuentran en estos procesos reparatorios el espacio para intentar restaurar algo que había quedado encapsulado, porque no es que hacen la denuncia ahora porque dijeron, bueno, hoy es 2022, vamos a hacer la denuncia. Hacen la denuncia ahora porque su cuerpo habló, fueron acompañados terapéuticamente, porque fueron madres, por lo que fuera. Algo se abrió, algo se despertó y algo trajeron. Nosotros, como Estado, le tenemos que dar respuesta a cada uno y a cada una de ellas. Y entonces, el camino es terrible. Es más, si escuchaban las 48 horas de Congreso, yo creo que el Poder Judicial puede denunciarlos por golpeadores, porque le han pegado de lo lindo.
Pero les digo, el camino es terrible, el camino es un infierno. Pero ciertamente vos, Mónica, a Patricia, a la mamá de la Niña Cielo y a todos ustedes que si fueron víctimas o son profesionales que están trabajando en este proceso o son familiares, les digo, no están solos. Gracias.